Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Así arrancamos Contame, otra edición de Contame en donde, bueno, ustedes saben, desde el canal de la Universidad Nacional de La Plata tratamos de indagar en algunos temas que nos parecen de interés o que por algún motivo nos llaman la atención o en este caso nos preocupa. En los últimos días empezamos a incorporar otro término, el lesbicidio. Y en eso de incorporar otros términos, miramos un poco alrededor y nos damos cuenta que hay algunas políticas que se llevaron adelante durante los últimos años que sobre todo desde el gobierno nacional se están poniendo en cuestionamiento o se están poniendo en crisis también porque sabemos que ya el gobierno nacional no tiene un ministerio de mujeres, género y diversidades como lo supo tener. En ese contexto, bueno, quienes quedan expuestos son los y las más vulnerables, ¿no? Aquellos que, bueno, necesitan la protección y la intervención del Estado. Hablamos de mujeres, hablamos de diversidades, hablamos de hombres y mujeres trans, bueno, todos aquellos que no entran en la heteronorma. Y cuando hablamos de heteronorma, alguno se puede sentir medio incómodo. Bueno, sí, la verdad es que nos gobierna una heteronorma, esta que, bueno, se impone o se está imponiendo en el último tiempo. Hay que tratar de avanzar en contra de eso. Y para ver cómo se está trabajando en la provincia de Buenos Aires, cómo se sigue trabajando en la provincia de Buenos Aires, recibimos a la ministra de Mujeres, Género y Diversidades bonaerense, Estela Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Bien, Verónica, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Preocupada como estamos, bueno, creo que muchos de los argentinos y argentinas? Viste que nos saludamos y que muy bien uno dice bien, inmediatamente quiere aclarar, exacto, porque no estamos tan bien. No. Y con mucha preocupación, porque, bueno, vos describías en la presentación el horroroso triple crimen de Barracas, con, bueno, una cuarta persona que fue un intento de homicidio, está recuperándose, por lesbianas, por mujeres, ¿no? Un odio lésbico, que además escenas que describían quienes estaban cerca en un inquilinato, ¿no? Un contexto de pobreza, había dos de ellas que vivían ahí hacía mucho tiempo, pero las otras dos que se estaban quedando porque estaban en situación de calle. Claro. Entonces cuando miramos el contexto que cruza también, ¿no? Aspectos de desamparo desde lo económico, desde las posibilidades de tener condiciones dignas de alojamiento, de techo, de trabajo, vendían cosas ambulantes, entonces miramos vulnerabilidad económica y este odio, porque uno dice, si lo pensamos como un hecho aislado, puntual, pasó ahí, punto, pero no, en realidad ocurre en un contexto donde hay un aliento de la violencia política y de la estigmatización hacia las personas de la diversidad sexual evidente. No solo cerraron además el Ministerio Nacional de las Mujeres, sino el INADI, exacto, que era un ámbito que trataba los aspectos de discriminación, que ha hecho además mucha pedagogía, mucho trabajo en el sentido de la prevención, de construir igualdad, de decir, mira, la diversidad sexual, la diversidad de identidad de género es histórica, ha existido en todas las sociedades. ¿Qué pasó en las últimas décadas? Empezamos a tener marcos normativos, reconocimiento de esa diversidad y acceso a los derechos en igualdad de las personas de la diversidad sexual. Con todas las dificultades que eso trae, porque en principio la persona que tiene sus derechos vulnerables tiene que encontrar la herramienta para hacer la denuncia, para buscar ayuda. Es muchas veces difícil salir de ese círculo. Sí, acá viene al revés, ¿no? El estigma de decir que no existe, claro, compararlo con aberraciones, con delitos, digamos, y eso desde las principales figuras de gobierno abre un abanico y habilita violencias y el acto de la violencia. Cuando decimos que la violencia simbólica tiene efectos, la violencia verbal, en habilitar actos de la violencia en las prácticas interpersonales, bueno, eso es una realidad y nosotros lo vivimos también en el ataque que sufrió la docente de Punta Indio después del acto del 2 de abril de las Malvinas, sí. Lo vivimos en una docente de La Matanza después de las elecciones en un colectivo que la pateaban y le decían que era lesbiana y la pateaban por lesbiana. Digo, hechos que empiezan así, entonces hay un clima de época habilitante de la discriminación, pero de una discriminación que se traduce en actos violentos
Eso es muy grave, hay que repudiarlo con absoluta claridad. Nuestro ministerio estuvo inmediatamente a disposición, los equipos de las áreas de diversidad y de abordaje de la violencia se comunicaron con el Poder Judicial que está trabajando, también con Niñez, porque una de ellas tiene un hijo, entonces para que pueda acercarse a acompañar, a despedir los restos de su mamá. Bueno, como Estado nos hicimos presentes, pero como sociedad nos tenemos que hacer presentes para denunciar esto muy fuertemente y decir no puede pasar. Nosotros construimos un plano en 40 años de democracia que nos permitió al revés, ¿no? Ser cada vez más respetuoso de lo diverso, más acceso, no solo más leyes, sino más prácticas institucionales en salud, en educación. Ahora, Estela, ¿te parece que el gobierno nacional desatiende absolutamente a todas, no sé si definirlas como minorías, pero vos hablabas del INADI, pero pasa con la Agencia de Discapacidad, despidiendo trabajadores como en otras áreas del gobierno, pasa con las comunidades aborígenes? Digo, no es el ajuste, digo, hay algo simbólico ahí, que es un mensaje. Ellos tienen un mensaje ultra retrógrado y conservador, ¿no? Por un lado, un mensaje de liberalización económica extrema, sí. Porque además de los liberalismos del mundo, este es una extrañeza, porque las teorías que profesa no se han aplicado jamás en la vida en ningún lado. El anarcocapitalismo, anarcocolonialismo lo definía Cristina en una charla, sí. No se aplicaron en ningún lugar del mundo esas prácticas. O sea, liberalismo extremo, exaltación de los monopolios. Las prácticas monopólicas en todos los países del mundo están reguladas, están controladas. Reconocimiento de heroicidad en la evasión fiscal y la fuga de divisas. Bueno, vivimos con un trastoque de valores, eso en el lado de lo económico. Y en el lado de las relaciones humanas e interpersonales, valorar posicionamientos retrógrados, ni siquiera de siglo XX, siglo XIX. Ahora, se empiezan a poner en riesgo, algunas cuestiones que parecían ya discutidas y resueltas. Por ejemplo, el aborto. ¿Hay alguna posibilidad de que este gobierno, por el camino que viene desandando, intente retroceder y volver también al siglo pasado en ese aspecto? Ellos lo han señalado en eso, con matrimonio igualitario, la educación sexual integral, que son además, no solo que se lograron las leyes, sino que una demanda de los pibes y las pibas. Yo cada vez que hablo con adolescentes, lo que me reclaman es por qué no le dieron antes educación, no menos educación sexual. Y hasta cuestionan el contenido a veces. Sí. Dice, porque a mí no me enseñaron otros métodos anticonceptivos, o no me dijeron a dónde. Sí, o no me enseñaron desde el primer nivel inicial, porque yo en realidad cuando me enseñaron yo ya había recorrido una cantidad de cuestiones que ustedes no me dieron. Bueno, entonces en realidad ellos van por arrasar con todo esto. Ahora, no es tan simple, porque la verdad que la presidencia de la nación no es la suma del poder público. Acá hubo elecciones primarias donde se eligió cuerpos legislativos a donde tuvieron minoría, no tienen mayoría. Y llevarte por tierra leyes o hasta la Constitución Nacional, porque la verdad que han hecho un DNU que está vigente, sí, que avasalla derechos que están constitucionalizados. Entonces, bueno, no se puede todo. Entonces ahí me parece que hay, por un lado, la defensa institucional, el bloque de Unión por la Patria a nivel nacional viene claramente dando todas las peleas en mucha unidad y defendiendo esto y construyendo alianzas para parar esta avanzada, y ahora tenemos el otro gran desafío, que es que no pase la ley bases por el Senado de la Nación, porque esto es un ajuste brutal, pero además retroceso en derechos que se conquistaron en los planos sociales. No avanzaron ahí, intentaron en un momento plantear que un proyecto para derogar la ley del aborto, pero además que no solo derogaban la última que se sancionó en el 2020, que penalizaban. Sino que penalizaban, eliminaban el Código Penal de 1921. Claro. Principio del siglo XX. Por eso yo digo que el retroceso al que nos quieren llevar es siglo pasado, pero además... Si no hay nada novedoso en todo eso, al contrario, la evolución es esto, lo que se había logrado. Atrasan. Digo, el ajuste que están haciendo económico es un ajuste de lo más ortodoxo. Lo que tiene de novedoso es lo brutal y la velocidad con que lo hacen. La pérdida de poder adquisitivo en el macrismo fue 20% en los salarios en 4 años, ellos en 3 meses. Exacto.
la infantilización y la feminización de la pobreza ha pegado una escalada brutal y tenemos, UNICEF acaba de dar datos que los presentaba el gobernador Axel Kicillof a los intendentes, con 100 intendentes, en esta semana se lo presentaba en el Teatro Argentino, algunos datos que realmente son alarmantes, la caída en pobreza en las infancias, claro. 20 puntos, y casi son los sectores 70%. Más vulnerables. Y además eso como impacta en las mujeres, que son las que cuidan, el Estado que retira el aporte económico y la presencia para educación, para salud, entonces las mujeres que aumentan las tarifas, las mamás que cuidan son las que tienen que hacer chicle su día. Ahí no hay meritocracia posible, además. Chicle su día, la carestía de los alimentos. Entonces, ¿cómo haces para garantizar todas las cosas básicas de la vida cotidiana? Y ahí daba un ejemplo, Axel, que lo quiero compartir porque cuando nosotras decimos, ¿no? La pobreza, se agudiza la feminización y la infantilización de la pobreza, pero además un factor que es la pobreza de tiempo, porque las mujeres todo el día lo tienen que estirar para resolver cosas que le deja de resolver sus ingresos o el Estado, la prestación del Estado. Y, por ejemplo, llevar a los pibes, ¿quiénes llevan a los pibes, a las pibas a la escuela? ¿Sí? Las mamás. Bueno, muchas mamás que se tienen que quedar porque no pueden tomarse 2 micros para ir y venir de nuevo. Entonces vos te encontrás 4 horas que tendrías que en tu vida estar haciendo otra cantidad de cosas. Que tenés que estar en la puerta de la escuela o en la zona. Esperando, pasando frío, desatendiendo otras cuestiones. Imagínate esta desorganización. La verdad, Estela, es que se le complicó la vida a los sectores sobre todo más vulnerables. Los más acomodados, digo, siempre tienen algún margen para acomodarse. Digo, pienso también, en este caso, las mamás que probablemente llevaban a los chicos al comedor con 2 cuestiones, por un lado el alimento, pero por otro lado lo social del barrio, ¿no? Digo, también esa posibilidad se le cierra. La jubilación, digo, a las... La eliminación, mira, nosotros decimos, son antifeministas, ¿no? Y ellos hacen una agenda... Y se jactan de ello. Y se jactan de ello, sí. Tienen activistas que se presentan en sus redes, como dice, el antifeminismo es parte de antiestado y antifeminismo. Encima, digo, no. Muchas mujeres legisladoras. Sí, y además tienen una estrategia muy fuerte de tener mujeres potentes, poderosas en el gobierno, cosa que tendría que aprender nuestra fuerza política para poner muchas más vocerías en un sentido contrario, en este sentido más humanizante, porque una dice, son mujeres que la verdad plantean su agendas en contra propia, ¿no? Defienden políticas que vulneran sus propios derechos y ellos estratégicamente tienen esas vocerías tan potentes de mujeres. Y eso me parece... ¿Cómo militan los antiderechos? Es muy fuerte porque, pienso en hacer un paralelismo con otras cuestiones que se han discutido en estos días. Los derechos humanos también salen... Trolls y no trolls también salen a cuestionar lo que son las políticas de derechos humanos. Sí, por eso para mí, digamos, hay una respuesta que desde la provincia de Buenos Aires se viene haciendo con contundencia, ¿no? Porque justamente yo citaba el encuentro con los intendentes que hizo el gobernador y allí él planteaba, por ejemplo, acá tenemos cerca de 1000 obras públicas nacionales paradas y se está haciendo un gran esfuerzo en la provincia, además del desfinanciamiento del fondo educativo, un gran esfuerzo para sostener las obras que se puedan y hay unas que son clave en lo que charlábamos de las infancias. Yo creo que la agenda que viene es las condiciones de vida de nuestros pibes y de nuestras pibas y cómo como comunidad, cada uno en el lugar que nos toca, hacemos así, ¿no? Brazo con brazo y codo con codo para abrazar a nuestros pibes y nuestras pibas en la falta de acceso a una vida digna actual, a una niñez con derechos para poder pensar en ese pibe, en esa piba que construya un futuro de posibilidad. Y en eso termino esto. Sí. Vos sabés que Axel tomó una decisión muy importante, que es que el Gobierno Nacional paralizó las obras de los centros de desarrollo de la primera infancia que había planeados para hacer como 200 a nivel nacional. Él va a hacer alrededor de 60 en la provincia de Buenos Aires, que va a continuar las obras con fondos provinciales y con préstamos que gracias a que se consiguió el voto de la ley fiscal y de la autorización para préstamo en el legislativo, se va a poder hacer, porque además es justamente estos pibes de 45 días
a 3, 4 años, que es cuando ya entras en la educación formal, Claro. que tengan un lugar, no solo donde se alimenten, donde se les ayude en lo psicomotriz, en la recreación, En el seguimiento en salud, en las la vacunas. estimulación temprano y en los barrios más vulnerables. Así que una fuerte decisión desde el Estado y un esfuerzo de inversión pública para sostener estos centros de desarrollo de infancia. Una gran noticia para las mujeres y las mamás que cuidan también. Exacto, que además muchas veces no reclaman porque no conocen sus derechos. Eso es lo otro, ¿no? Que nos está faltando y que probablemente habrá que reforzar, sobre todo cuando aparecen estas campañas antiderechos. Es decir, bueno, no, esta es la postura de un gobierno, de una línea, de un espacio político. Los derechos que hemos conseguido son otros, digo, y también podemos defenderlos y exigir. Sí, en ese sentido yo tengo optimismo porque sé que las mujeres y los colectivos de la diversidad han hecho una gran experiencia personal y también social, comunitaria de transformación. Sí. Todos de estos derechos conquistados han sido producto de organizarse, de debatir, de participar y en muchas instancias, no solo en las políticas sociales más conocidas, también en las barriales. Las mujeres son muy protagonistas de su vida cotidiana en la comunidad, Claro. en las escuelas, en las iglesias, en los clubes de barrio, en el deporte de las pibas. Las mujeres son las que están en el barrio. Y en esos lugares, son los lugares donde hay, como yo digo, las mujeres han sido, y de hecho han sido las más reactivas al voto ultraliberal. Es cierto. Han sido las más reactivas. Votaron unas cuantas, pero en mucha menor medida. Y el triunfo al gobernador Axel Kicillof en los 16 distritos más. Bueno, la ciudad de La Plata ha sido un distrito donde se ha recuperado para Unión por la Patria. Bueno, en la provincia el voto de las mujeres ha sido crucial. Entonces hay ahí como una experiencia, una práctica, un recorrido que se han hecho en estos 40 años de democracia que ha colocado a las mujeres en un protagonismo en las comunidades, una fortaleza de su rol también en lo familiar que siguen teniendo, que para mí es un lugar clave en así, ¿no? Barrera de defensa de derechos y en las crisis, digo, lo vivimos en nuestras crisis, las mujeres pilotas de tormenta. Totalmente. Pilotas de Sí. tormenta sosteniendo. Bueno, si hablamos de comedores comunitarios, son las mujeres levantando la olla, yendo a buscar los alimentos, la solidaridad, lo que se pueda. Y la feminización de todos los espacios. Sí. Y vos sabés que esa es una característica muy argentina, muy latinoamericana. Por ahí es algo que no vas a ver tanto en experiencias de países europeos, de Estados Unidos. Acá hay una fuerte feminización de todo lo social, lo cultural. Vos vas a cines, a teatros, vas a los clubes, vas a encontrar una enorme feminización de los ámbitos sociales y en esta participación tan activa. Por eso digo que vale mucho para la politicidad, para recuperar la politicidad en un sentido muy amplio. Sí, porque no solo también en el pasa eso, ¿no? El partido. desprecio hacia la política, como si las políticas públicas, bueno, no tuvieran que ver precisamente con eso. No, al contrario, justamente ellos tienen una acción política absolutamente decidida de desvalorizar lo común, de desvalorizar la participación, el exacerbar el individualismo. Por eso Milei dice, y lo tiene claro, que él lo que tiene de fondo es la batalla cultural. Sí. Y que él va a dar una batalla cultural que quiere llevar por tierra la idiosincrasia argentina, que es una idiosincrasia históricamente muy participativa, muy politizada, muy Totalmente. comprometida, en todo, digamos, desde todos los espectros. Y muy de respeto a los derechos de las mujeres y las diversidades. Sí. Digo, era un orgullo, Mira, o es un orgullo. Y vos esto lo encontrás, siempre lo cuenta mucho Dora Barrancos, que además de historiadora, ella estuvo exiliada en dictadura, vivió muchos años en Brasil, y dice, en Brasil hay de los fenómenos sociales muchas como explicación sobrenatural, son muy creyentes, ¿no? Entonces, Claro. bueno, Dios mío, dicen, en cambio acá, vos en la Argentina, el precio de las cosas, enseguida le das explicación política. Puede ser por derecha, por izquierda, por Sí. distinto posicionamiento político. Pero hay una tradición muy fuerte de leer en clave de términos políticos. Bueno, a todo eso lo quiere arrasar este planteo que nos está gobernando, que la verdad está desquiciando el orden de las cosas que nosotros hemos construido con mucho esfuerzo social, personal. Y lo peor de todo
es que nos llaman al sacrificio, no alientan esa idea, una idea que a veces uno dice en la familia, bueno, hay que hacer sacrificios para mejorar tal cosa, eso requiere... Y en realidad esto es el sacrificio inútil. Sí, además con la perversión pienso en esto de agregarle algo místico sin que haya nada místico, esto místico. De las fuerzas del cielo. Y además es el sacrificio inútil. Exacto. No es el sacrificio para un camino que además las que tenemos más experiencia y conocemos lo que sabemos fueron hacia los 90, dónde va. Sabemos que vamos a cada vez peor, porque acá se está construyendo no un círculo virtuoso, un círculo vicioso de retroceso, donde cada vez va a haber no solo menores ingresos como la pérdida enorme que hubo, sino ahora empieza a acrecentarse algo que no era un problema en este tiempo, la pérdida de empleo. Y el deterioro de la prestación de los servicios. Y entonces esto lleva a una recesión, lleva a un industricidio. Están señalando, pero de manera alarmante, centrales como la CAME, la CAME que es independiente, no es que tenga, a ver, no es kirchnerista. No es kirchnerista, no es axelista, no tiene, ¿viste? No tiene ese rótulo. Sí. Sin embargo, ellos están dando cifras alarmantes de la destrucción en tiempo récord de la industria, de la pequeña y de la mediana industria. ¿Quién da el 60% del trabajo? La pequeña y la mediana industria. Y vos fíjate que en los últimos años nosotras trabajamos mucho con cámaras empresarias, con las mujeres empresarias. Bueno, para la inclusión laboral. Y en los últimos años ha crecido de una manera muy significativa la participación de las mujeres, sobre todo en pequeña y mediana industria, como cabeza de las industrias, incluso en sectores no tradicionales de las industrias. Y también ellas teniendo un papel en las cámaras, ¿no? Haciendo gremialismo empresario, que es muy interesante porque traen una agenda muy propositiva también desde el sector empresario. Bueno, alarmante por ese sentido también lo que significa cerrar comercios e industrias de una manera brutal y la pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Estela, ¿cómo hay que pararse frente a esto? Pienso en las diversidades trans, homosexuales, sobre todo que siempre hay un caldo de cultivo violento. Lo que decíamos que vemos en las redes sociales, a uno a veces le asusta que alguien no pueda empatizar con alguien que simplemente tiene una vida diferente. ¿Crees que la sociedad ya creció en esos aspectos y que, bueno, en todo caso quedará ahí como un proyecto político de La Libertad Avanza, o todavía hay ahí algún germen retrógrado? Mira, yo creo que hay que estar muy alerta. Hay que estar muy alerta porque ellos están generando un clima de época. Muchas de las cuestiones de las que hoy se dicen políticamente, lo dicen el propio presidente de la Nación o gente de su cercanía en el gobierno, cuestiones que eran inaceptables. Hace poco tiempo renunciar a la paternidad. De renunciar, ¿no? Darle la posibilidad, que van a presentar proyectos para que los varones renuncien a la paternidad por ley. Cuando sabemos que lo hacen en los hechos, sin pagar la cuota alimentaria. Es legalizar una ilegalidad que ya es un hecho. Entonces han llevado a la escena de lo público y de la política temas que ya parecían absolutamente saldados. Lo vemos en derechos humanos, los desaparecidos, la política respecto al terrorismo de Estado. Argentina es ejemplo reconocida en el mundo respecto a estas políticas. En las Naciones Unidas se han tratado temas que Argentina ha sido pionera en relación a eso. Así que a mí me parece que hay que estar muy alerta porque siempre se puede retroceder y ellos están decididos a hacernos retroceder. Si hay algo que tiene de atractivo Milei, y me parece que es un mensaje para nuestro proyecto político y para nuestra fuerza política, es que él se presenta como una persona disruptiva y totalmente decidida. Y de hecho esto me parece que a jóvenes que están enojados, desencantados de la política, logra alojar ese enojo. Sí, algo que parece diferente, ¿no? Creo que se van a desilusionar, lógicamente, pero eso va a llevar un tiempo y después recomponer lo que están destruyendo va a ser muchísimo trabajo. Pero ellos quieren destruir mucho más aún, y en el plano de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de la diversidad sexual, de las personas trans, quieren arrasar con todo. Ellas dicen, quisiste elegir, qué sé yo, arréglatelas entonces. No dejes un recurso del Estado. Y si la sociedad te discrimina o te violenta, y arreglate. Nosotras eso lo vemos en ámbitos gobernados por algunas intendencias que tienen un sesgo ideológico parecido. En Libertad Avanza no gobierna ningún municipio
ni gobierna ninguna provincia. Pero hay algunos que empiezan a asimilarse a esa empiezan a empatizar, y a ¿no? empatizar con esas propuestas. Entonces, eso es tremendo, porque la verdad que es segregacionista, es muy racista, es profundamente discriminador. Así que hay que defenderlo. La organización colectiva, la organización social de los colectivos de diversidad. La militancia es el antídoto fundamental. Y a quienes tenemos responsabilidades de Estado, bueno, lo que venimos haciendo y lo que nuestro gobernador nos señala siempre es trabajar con cercanía, con empatía, con militancia, con mucha creatividad, porque ahora tenemos que hacer cada vez más creatividad. También que los recursos se multipliquen y poner el Estado a disposición y a este diálogo, ¿no? Tenemos que tener como una escucha muy activa respecto a cómo las necesidades cotidianas también van cambiándose en este contexto y bueno, ayudas que hoy se orientaban en un sentido, ahora habrá que hacer en otro. Trabajábamos con promoción de salud en determinados centros y ahora tendrá que ser más alimentario, pero el momento de encontrarnos para comer también tiene que ser un momento de diálogo y reflexión y de decir quiénes son los responsables de lo que nos pasa, porque esta es una crisis planificada y una desorganización de la vida cotidiana planificada. Nos están recortando derechos, están pasando una transferencia fenomenal de la riqueza, de nuestra soberanía a los sectores más concentrados del poder, incluso buscando extranjerizarlo. Entonces es su coloniaje. Esto es espejitos de colores para el pueblo y coloniaje del siglo XXI. Entonces esto hay que hablar mucho, hay que explicar mucho, hay que contar cada decisión. Cuando se recortó el fondo educativo, eso es transferencia directa al sueldo de docentes. Las docentes y los docentes no lo sintieron porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires se ha hecho cargo, además de aumentar todos los meses para que no se pierda frente a la inflación. Eso hay que, y pongo el ejemplo docente y podemos charlarlo en otros ejemplos, como las obras que se sostienen de todas maneras. Bueno, hay que hablar, insistir, reflexionar, compartir y escuchar. Pero ese es el tiempo de la clásica, la militancia más clásica, que es el del cuerpo a cuerpo. Estela, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá en el canal de la universidad. Podríamos hablar media hora más y mucho tiempo más porque sabemos que esto, bueno, recién empieza, 5 meses de La Libertad Avanza y en este escenario estamos. Muchísimas gracias. Bueno, Verónica, vos, muchas gracias por esta charla. Y nosotros, bueno, seguiríamos hablando con Estela Díaz Claro un rato más. Es la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene todavía este ministerio, como ustedes saben, eliminado del organigrama del gobierno nacional. Es un tema que, bueno, nos llamó la atención, nos llama la atención y nos genera preocupación, sobre todo, porque, bueno, siempre apuntamos a atender la situación de los sectores más vulnerables. Nosotros, como lo hacemos siempre, nos vamos a volver a encontrar acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, en Contame, como siempre, les vamos a estar esperando. Chau.